siendo las 11:11 de la mañana, vamos a dar inicio a esta clase en el marco de las asignaturas de Historia, Pensamiento Económico y de Economía Colombiana y Desarrollo. La Escuela de Economía y el Departamento de Economía han iniciado este año con la estrategia que hemos denominado el Team Professor. Y la idea básica es invitar a dar una clase de estas materias sobre un tema determinado a una personalidad de la ciencia económica, del ejercicio de la ciencia económica. En este caso nos acompaña el doctor Alberto Carrasquilla, economista, y pues principalmente ministro de Hacienda de la última parte del primer gobierno del doctor Álvaro Uribe y de la primera parte del segundo gobierno, de la segunda parte del gobierno. Nos viene a acompañar para las asignaturas de Economía Colombiana y Desarrollo, como lo mencionaba, y Historia y Pensamiento Económico durante esta semana. Vamos a estar hoy y el jueves en el salón H202 de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Estoy muy contento de estar acá. Yo fui profesor acá en la universidad hace un par de años, entonces estoy muy contento de estar acá nuevamente. Cuando me plantearon la posibilidad de dar estas dos charlas, me produjeron un gran agrado, pero también mucho nerviosismo, porque es un tema demasiado amplio y lo que he optado por hacer en estas dos sesiones es tratar de enfocar el cruce entre temas de economía colombiana y temas de historia del pensamiento económico de la mejor manera posible. Para eso he dividido la charla de nuestras dos reuniones en 7 partes principales. Voy a empezar con algunos de los conceptos básicos que nos van a servir para ordenar la discusión. Luego les quiero contar un par de historias sobre desarrollo económico, crecimiento económico, las discusiones en el calor y el fragor pues, de los procesos de desarrollo que se han dado. Luego les voy a mostrar 4 hechos importantes, me parece a mí, históricos en materia económica y las discusiones que esos 4 episodios o 4 hechos generaron y siguen generando todavía, para luego pasar a 2 teorías que tratan de hacer sentido de esos 4 hechos que les voy a presentar en ese subcapítulo. Posterior a esa exposición de esas 2 teorías, voy a mostrarles cómo las 2 teorías, digámoslo así, generales económicas, aplican en temas más relacionados con nosotros, que son temas de desarrollo económico, para luego pasar a aterrizarlo a una discusión colombiana puramente, una discusión muy interesante, colombiana, muy subestimada, digamos, muy olvidada si se quiere, pero bien importante para el país, para ustedes, para los estudiantes de economía que reflexionen, que lean ese material. Y termino con una exposición acerca de, he escogido 3 problemas básicos colombianos, los cuales quiero desarrollar en algún grado, que tienen que ver con la distribución del ingreso, la salud y la educación. Y quiero utilizar todo el bagaje de las partes anteriores para empezar a discutir esos 3 temas, digamos, haciendo uso de las ideas que voy a tratar de transmitir, que hacen parte de la historia del pensamiento económico y de la realidad colombiana en la cual esos debates ocurren, o contra el trasfondo del cual esos debates ocurren. Muy bien, entonces empecemos en los conceptos básicos, que yo voy a ir supremamente rápido, ni siquiera voy a poner gráficas ni nada de eso. Son conceptos, digamos, de bienestar económico, de progreso económico, etcétera. Entonces voy a hablar a lo largo de mis 2 presentaciones de conceptos como el PIB nominal, el PIB real, el concepto de valor agregado y cómo eso se relaciona. Voy a hablar muchísimo del PIB per cápita, voy a hablar muchísimo del concepto de paridad de poder adquisitivo y voy a hablar bastante sobre índices de desarrollo humano y su relación con los indicadores de ingreso per cápita. Y voy a mirar eso desde una perspectiva de muy largo plazo y voy a hacer uso de esa información estadística para ilustrar
el contexto en el cual ocurren los debates en la historia del pensamiento económico que quiero ilustrar. En el caso del PIB, digamos, yo no quiero, ni siquiera puse nada en la diapositiva, simplemente quiero como que toquemos base y hablemos de, digamos, de que el PIB trata de medir la suma del valor que se agrega en todos los procesos productivos del país, es decir, es la suma del valor de las neveras que producimos, las naranjas que producimos, las camisas, etcétera, etcétera, y lo podemos denominar en precios de hoy o lo podemos denominar en términos reales, tratando en el caso de términos reales, como ustedes se imaginarán, de filtrarle todos esos efectos asociados a la dinámica de los precios, es decir, no necesariamente 20 pesos de naranjas son más ni son menos que 10 pesos de naranjas, todo depende de en qué año estemos midiendo y qué está pasando con los niveles de precios, etc. El concepto de PIB per cápita es tratar de lograr medir esa producción agregada en términos de cada uno de los habitantes del país. Esa va a ser una mejor medida y la que vamos a usar más reiteradamente en esta presentación. El concepto de paridad de poder adquisitivo suena muy sofisticado el nombre, pero en realidad es bastante sencillo. Básicamente lo que trata de plantear es que si vamos a comparar países, como lo vamos a estar haciendo durante todas estas 2 sesiones, tenemos que tener cuidado con el componente de bienes y servicios que consumimos nosotros en Colombia, que no son transables internacionalmente. Si se trata de bienes transables internacionalmente o comparables internacionalmente, el supuesto de que el precio más o menos es el mismo es un supuesto razonable. En el caso en los bienes y servicios que no son transables internacionalmente es un supuesto pésimo. No pueden comparar el precio de una peluqueada aquí en los alrededores de la universidad con una peluqueada, digamos, en Estocolmo o en Nueva York o en Puerto Príncipe en Haití. Entonces, lo que queremos hacer es tratar de medir todo el consumo de bienes y servicios no transables a un precio homogéneo internacional. Podemos ponerle el precio de Colombia o el precio de Estados Unidos y de hecho los indicadores que voy a utilizar ponen los precios de paridad adquisitivo en dólares americanos y por lo tanto, digámoslo así, lo que vamos a decir es si los colombianos nos peluqueamos una vez al mes y pagamos 5.000 o 10.000 pesos por eso, y en los Estados Unidos, en Nueva York, se peluquean una vez al mes y se gastan 20 o 30 dólares, entonces vamos a suponer que si hubiera el mismo precio aquí alrededor de la universidad que en Nueva York. Por lo tanto, nuestro PIB, medido en términos de paridad de poder adquisitivo, subiría con respecto a el PIB medido en términos de pesos o de dólares, digámoslo así, corrientes. Y la explicación es que aquí los bienes y servicios no transables son más baratos que en Estados Unidos, donde hacemos el marco de referencia. Finalmente, los índices de desarrollo humano, que vamos a contrastar con los índices de ingreso per cápita a lo largo de la presentación, tratan de decir, hombre, no solamente el ingreso es importante para medir progreso económico, y cuando pensemos en las discusiones de bienestar económico y los grandes debates que ha habido en la historia del pensamiento económico, tenemos que ir más allá de los simples indicadores de ingreso y tenemos que meterle otros componentes a la discusión. En el caso del índice de desarrollo humano que produce Naciones Unidas y que es muy utilizado y se usa desde los años 70 del siglo pasado, o sea, nos da cierta dimensión histórica y lo vamos a usar, utilizamos 3 indicadores, el azulito, el amarillito y el rojito. El azul mide, digamos, indicadores relacionados con salud, el amarillo, indicadores relacionados con educación, y el rojo, indicadores relacionados con calidad de vida o nivel de vida. Obviamente tenemos que escoger dentro de los muchos indicadores que podemos usar para cada una de las 3 dimensiones, salud, educación, calidad de vida, tenemos que escoger indicadores más concretos. Y lo que utilizamos en la construcción de ese indicador es esperanza de vida al nacer, en el caso de los indicadores de salud. Esperanza de vida al nacer lo vamos a usar mucho más adelante, y ese es el primer componente del índice. El segundo componente, educación, que es el amarillo, tiene a su vez 2 indicadores concretos. Los indicadores concretos son los años promedio que en un determinado momento, en un determinado país, tiene la población, años promedio de educación,
Si es 7 años, el país es distinto, si tiene 10 o si tiene 15 años, el promedio de los habitantes de 25 años. Y el otro indicador es el número promedio de años en el cual estuvieron en la red educativa. Y el indicador rojo son los indicadores de calidad de vida, y lo que se usa ahí son indicadores de ingreso. O sea, vamos a usar como una tercera parte del índice, vamos a utilizar indicadores de ingreso muy parecidos al PIB, no idénticos al PIB, pero muy parecidos al PIB. Vamos a usar esos dos indicadores de educación y vamos a usar el indicador de salud que les he mencionado. Para que tengan una idea, digamos, de cómo se comportan estas diferentes maneras de ponerle telón de fondo a nuestros debates, está este gráfico en el cual en el eje horizontal lo que estamos midiendo es el indicador de desarrollo humano, en el eje vertical lo que estamos midiendo es el ingreso per cápita, y cada uno de los puntos es un determinado país. He reseñado 3 países para que ustedes se den una idea, pero la idea grande que hay en este gráfico es que hay una relación positiva fuerte entre el indicador de desarrollo humano que les he descrito, que tiene educación, tiene salud y tiene ingreso, y el indicador únicamente de ingreso. O sea que si uno está preocupado porque la noción de PIB no captura algunas dimensiones que nos interesa capturar en nuestras discusiones de progreso económico y en las discusiones de desarrollo económico y en la historia del pensamiento económico atinente a estas ideas, pues este gráfico ilustra que por lo menos haciendo referencia al indicador de desarrollo humano y a esos 3 variables que son constitutivas, hay una relación muy estrecha digamos, entre PIB per cápita y desarrollo humano en términos más generales. O sea que decir que el PIB per cápita no captura todo lo que queremos capturar, eso es cierto, pero captura mucho de lo que queremos capturar si nos preocupa, por ejemplo, educación, calidad de vida, etc. Ahorita hablamos de cosas que no incluye y que necesitamos complementar, pero básicamente ese es el mensaje de este gráfico. He reseñado 3 países, Estados Unidos por allá arriba, que tiene un indicador altísimo de calidad de vida y un indicador altísimo de PIB per cápita, y Colombia, que está en el punto intermedio, y Haití, que está en la parte baja de la curva, con bajos indicadores de calidad de desarrollo humano y bajos indicadores de ingreso per cápita. Si ustedes de otra parte quieren tener una idea sobre cómo se relaciona el indicador de PIB per cápita que vamos a usar en la discusión con otros indicadores que les pueden preocupar, aquí les tengo 2 gráficos. En el lado izquierdo está lo que se llama la mortalidad infantil, que es de cada 1000 niños que nacen, cuántos sobreviven 5 años y cuántos no sobreviven 5 años. Y en el gráfico de la mano derecha está la esperanza de vida al nacer, es decir, un cálculo actuarial de si yo nazco en determinado año y dada la situación que he heredado, cuántos años puedo yo esperar vivir, digámoslo así, dado el estado de la salubridad, etcétera, etcétera, en el país. Lado izquierdo, mortalidad infantil, lado derecho, esperanza de vida al nacer. Punto de fondo. Cada uno de los puntos es un país y ustedes ven una relación negativa, es decir, si el PIB per cápita es alto, la mortalidad infantil es baja; si el PIB per cápita es bajito, la mortalidad infantil es alta. Entonces también podemos decir, vamos a estar utilizando el concepto de PIB per cápita, pero el PIB per cápita tiene una relación con esa variable que nos debe interesar, digamos, como estudiantes de economía, que es la mortalidad infantil. ¿Cómo le va al país, cómo le va a nuestra región en términos de un indicador de salud tan importante? Y en el lado derecho, la esperanza de vida al nacer, y la relación es la opuesta, es positiva, es decir, entre más PIB per cápita, podemos decir que un indicador que nos debe importar también se está comportando de una manera relativamente simétrica. La relación es positiva, entre más PIB per cápita, más años, más alta la esperanza de vida al nacer. Entonces, sin digamos, descuidar que tenemos problemas con el indicador que vamos a utilizar en esta discusión, vamos a utilizar ese indicador en esta discusión. Pero antes de hacerlo, yo sí quisiera mencionar 5 puntos importantes que merecen reflexión y que de pronto más adelante en la discusión ustedes se acuerden de estos puntos, y
cuestionen, digamos, o critiquen o amplíen lo que yo tengo para decir en un determinado tema, recordando estos 5 ideas. La primera idea es que el PIB o el PIB per cápita que vamos a utilizar mide toda la producción del país a precios de mercado. Y es posible que los precios de mercado no estén reflejando adecuadamente las verdaderas preferencias de la gente. Es decir, nosotros podemos tener unas preferencias muy altas por determinado bien o servicio, pero el precio no las refleja. Es decir, en el ranking de nuestras preferencias puede haber cosas muy importantes y en el ranking de los precios ese algo muy importante puede aparecer como si no fuera importante en términos puntuales y en términos de la evolución en el tiempo. Entonces, cuando uno valora el PIB a precios de mercado, está aceptando que el precio de mercado es un indicador adecuado de qué es lo que quiere la gente, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto el progreso, medido como el PIB, hace el supuesto a veces fuerte de que las preferencias, lo que quiere la gente en términos de desarrollo económico, está adecuadamente reflejado en la estructura, en el vector de precios. Segundo lugar, el PIB no incluye trabajos no remunerados. Entonces la pregunta inmediata es, por ejemplo, el trabajo en los hogares no es valorado en el PIB. Si hay muchísimo trabajo en el hogar, el PIB aparece como más bajo que si hubiera menos trabajo en el hogar y más trabajo en el mercado laboral remunerado. Esto en Colombia es muy importante porque en Colombia uno de los fenómenos, digamos, más interesantes que podemos pensar y lo vamos a mencionar muchísimo más adelante, pero muchísimo lo vamos a mencionar, no muchísimo más adelante, sino muchísimo como importante, es el tema del salto tan grande que en Colombia es inusualmente alto respecto de otros países, es en la participación femenina. Es decir, la entrada de las mujeres al mercado de trabajo a partir más o menos de los años 80 del siglo pasado a nuestros días es de los más altos del mundo, de los más importantes, de los más rápidos, y eso hace que nosotros estemos de pronto contemplando un tema de discusión, y es, ¿será que el PIB salta en virtud de esa participación femenina, dado que no se valoraba como parte del PIB ese trabajo anteriormente no remunerado en el hogar a un trabajo remunerado en el mercado? Entonces este es un segundo tema que tenemos que tener claro. En tercero, no mide ningún tipo de externalidades negativas, es decir, el proceso de producción puede estar calentando el planeta. Entonces, todo lo que producimos lo sumamos al PIB, pero las externalidades que genera el proceso de producción no se lo restamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es una falencia que tiene la medición tradicional de PIB, de la cual en muchos casos vamos a tener que tener conciencia. En cuarto lugar, el PIB per cápita es un promedio simple, simplemente divide PIB entre número de habitantes, y la pregunta es si no deberíamos, digamos, sopesar de alguna manera la realidad existente, que es la de una distribución del ingreso que no es igualitaria. Es decir, en Colombia tenemos unos niveles de ingreso muy diferentes en unos y otros estratos, y el PIB per cápita mide algo que de pronto no refleja ni la realidad de la gente que está más abajo en términos de la distribución del ingreso, ni la realidad de la gente que está más arriba en la distribución del ingreso. El promedio de cierta manera agrega cosas que esconden, digamos, una riqueza de temas que deberíamos tener en cuenta. Y por último, no se miden transacciones que ocurran por fuera de los flujos del mercado formal. En otras palabras, todo lo que es la economía subterránea, todo lo que es nuestra economía informal, no está capturada dentro de los estimativos del PIB. Y eso, digámoslo así, es una realidad que debemos tener en cuenta más adelante en nuestras discusiones. Indicadores alternativos hay muchísimos. Aquí les pongo uno que suena simpático, pero es real y hay mucha gente que está trabajando en eso. Hay revistas especializadas que son índices de felicidad basados en encuestas. ¿Qué tan feliz es la gente? No tengamos nuestra discusión en términos de PIB per cápita ni de indicadores de desarrollo humano, sino tengamos nuestra discusión en términos de qué tan feliz está la gente. Entonces, es un indicador light, digámoslo así, diría yo, pero es un indicador que mucha gente se toma muy en serio y que ha sido propuesto como parte, digamos, del debate
que vamos a tener en estas dos sesiones. Ahí lo que tenemos es que nosotros en Colombia tenemos clasificamos altísimo en la tabla, estamos en el lugar 12, muy por encima de países como Nueva Zelanda o como Australia o como Estados Unidos, etcétera, y digámoslo así, a niveles comparables a países como Finlandia, Suecia, etcétera, en términos de ese indicador de felicidad. No vamos a usar ese indicador en la discusión, simplemente se los quería poner como un pie de página, digamos, ilustrativo de la idea de que voy a ser muy insistente en usar el PIB per cápita, pero hay toda una dimensión grande de indicadores que ustedes pueden mirar. En la diapositiva pasada les sugería una lectura, Stiglitz, Sen y Fitoussi. Creo que yo les voy a dejar la presentación el jueves con todos los links, digamos, para que los que estén interesados puedan fácilmente acceder a esas referencias, pero vale la pena leer ese indicador en el cual discuten explícitamente el tema de los indicadores de felicidad. Y les recuerdo, digamos, que las 2/3 partes de esos autores son premios Nobel de Economía, entonces no estamos hablando, digámoslo así, de bobadas. Estamos hablando de planteamientos fuertes, serios y que vale la pena que ustedes lean. Bueno, chuleado el tema de los conceptos básicos, quiero saber si estamos sintonizados, si sigo o si quieren alguna explicación adicional sobre esa primera parte. Sigamos. Entonces, lo que quiero en esta segunda parte es motivar la discusión que va a seguir, poniendo algunos ejemplos que sugieren diferentes tipos de decisiones económicas y, como decía Keynes en algún momento, nosotros podemos estar pensando que estamos teniendo discusiones filosóficas muy individuales, etcétera, pero casi siempre los planteamientos sobre desarrollo económico, sobre política económica, en todas esas discusiones somos esclavos de las maneras de pensar de algún economista muerto. Decía Keynes que esa era una realidad, es decir, las ideas económicas son muy influyentes, el tipo de decisiones que voy a ilustrar acá son decisiones que se toman al amparo de ideas económicas que vamos a ir desarrollando en el curso de las dos conferencias y que implican, digamos que ambientan las decisiones que se toman en este par de ejemplos que les tengo acá. Primera, lado izquierdo y lado derecho. En el lado izquierdo tenemos una fotografía, una película del PIB per cápita, medio en términos reales, ¿no? Ya todos los problemas de precios están eliminados, entre 1930 y el año 2010, es decir, un poco menos, unos 70 años, unos 80 años aproximadamente, de historia económica, en dos países que, digamos, las condiciones iniciales en 1930 eran supremamente parecidas, Austria de una parte y Hungría de otra, eran hasta un solo país, si ustedes recuerdan de los cursos de historia, eran parte de un imperio, digamos, que llevaba 30 o 40 años, empieza a tener problemillas, digamos, a comienzos del siglo XX, pero básicamente en 1930 había una situación muy similar entre Austria y Hungría. El PIB per cápita en Austria en 1930 es $3.500, el PIB per cápita en Hungría es 2.400, es decir, hay una relación como de 1 a 1,5 entre los dos países. En 1940 la situación es más o menos parecida, una relación de 1 a 1,5, ambos venían creciendo, el PIB per cápita se fue subiendo, pero la relación era de 1 a 1,5, en 1950 más o menos lo mismo, pero entre 1950 y 1960 empieza a suceder algo interesante, y es que la diferencia se empieza a ampliar, y ya en 1960 la diferencia ya no era de 1 a 1,5, sino de 1 a 1,8, en el año 1970 ya era de 1 a 2, en 1990, por decir algo, ya se acerca a 1 a 3, y hoy en día está del orden de 1 a 3, es decir, de 1 a 1,5 era la relación, pasa a una relación de 1 a 3. Obviamente, si algo sucede de esa magnitud, hay decisiones económicas interesantes, importantes de discutir, que ocurren más o menos hacia 1950. Si se empiezan a ver los resultados de las decisiones hacia 1950. En el gráfico, en los números que tengo al lado derecho, tenemos dos países que nuevamente, entre más o menos en 1960,
tienen unas diferencias en sus niveles de ingreso per cápita más o menos de 1 a 1.1, es decir, muy parecidos, y estoy hablando de una Corea que queda al norte y una Corea que queda al sur, culturalmente muy similares, su historia pues era un solo país, entonces tienen, digamos, un parecido muy grande. En 1960 su PIB per cápita, digamos, es muy parecido. Eso sigue siendo cierto, de cierta manera, hasta finales de los años 70. En 1980 la diferencia ya era de 1 a 1,5, es decir, ya había subido en un 50% la diferencia. En 1990 era de 1 a 3 y hoy en día es de 1 a 18, más o menos es la diferencia entre los dos. Obviamente hay algo interesante que sucede, y en ese caso empieza a suceder hacia los años 60 y 70 y se toman una serie de decisiones distintas. El trasfondo de esas decisiones es una discusión económica, es una discusión de cómo se organiza la economía y por qué, y es una historia, digamos, es una historia que tiene efectos sobre la esperanza de vida al nacer, sobre la mortalidad infantil, las variables que hemos visto, y que a su vez tienen un trasfondo en debates económicos que vamos a estar mirando. Les quiero mostrar otra historia diferente, que es la diferencia entre Colombia y Corea, la que llamamos hoy día Corea del Sur. Más o menos en 1980 nosotros teníamos a grosso modo el mismo PIB per cápita, los dos países, y veníamos de un periodo, digamos, en el cual Corea está creciendo significativamente más rápido que Colombia, porque más o menos el PIB per cápita de Colombia por allá en 1960 era el doble que el PIB per cápita de Corea del Sur, es decir, uno tenía el doble de calidad de vida, por decirlo de alguna manera, la esperanza de vida al nacer, la mortalidad infantil, los indicadores con el cual el PIB per cápita está relacionado, es de 1 a 2 la diferencia, es decir, los coreanos decían, ¿qué están haciendo esos colombianos para tener el doble de la calidad de vida del PIB per cápita? Ya en 1980 la diferencia había desaparecido, en 1990 ya la situación es la inversa, ellos tienen el doble del PIB per cápita que nosotros, y hoy en día, digamos, ya la diferencia es de 7 a 21, es decir, de 1 a 3 básicamente es la diferencia que tenemos hoy en día. Resumo, hay decisiones económicas, hay tomas digamos, de formas de hacer las cosas. Seguramente el trasfondo tiene que ser algún conjunto de ideas económicas que se implementan en un país, no se implementan en otro país y tienen unos efectos de largo plazo que ustedes pueden ver ahí. Repito el dato, en 1960 teníamos el doble del PIB per cápita que Corea y hoy en día tenemos la tercera parte del PIB per cápita de Corea. Con todos los indicadores correlacionados con el PIB per cápita que les he tratado de sugerir, ustedes se pueden dar cuenta que esto es un problema en busca de explicación, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Más en general, y paso al tercer tema, yo voy a plantear la idea de que hay 4 cosas que suceden de manera importante en las cifras históricas. Esas 4 cosas que suceden en las cifras históricas de cierta manera tienen que ver con este par de historias que les acabo de echar como motivantes para lanzar preguntas, para lanzar discusiones, y voy a tratar de echarles el cuento de esas 4 historias, de esos 4 componentes del debate, y posteriormente voy a tratar de enfatizar cuál es el debate histórico, en historia del pensamiento económico, que informa, digámoslo así, y que puede permitir explicar estos hechos. ¿Cuáles son los hechos que les quiero explicar? Pues el telón de fondo es este gráfico se basa en una información recopilada por el profesor Angus Maddison. El profesor Angus Maddison, desgraciadamente fallecido ya, fundó hace 40 años un centro de estudios en la Universidad de Göttingen, y él y sus estudiantes, a lo largo de varias generaciones de estudiantes, fueron recopilando información con base en toda clase de documentación y empiezan su análisis prácticamente desde el siglo I. Uno puede criticar, digamos, las organizaciones, las iglesias, por ejemplo, por muchas razones, pero afortunadamente, desde el punto de vista estadístico, existían, porque, digámoslo así, en una parroquia francesa era absolutamente común que hubiera un registro de nacimientos, muertes,
producción finca por finca, precios de los bienes y servicios, etcétera, etcétera. Y era una documentación tan amplia y tan de largo plazo que bastaba un esfuerzo muy monumental de ir a visitar, recoger esa información, sistematizarla y tratar de deducir de un agregado de indicadores de ese estilo digamos, los niveles de vida, el PIB per cápita, los precios, etcétera, etcétera, país por país. Aquí hay un gráfico que les muestra la tasa de crecimiento siglo por siglo, con base en los números que produjo el proyecto del profesor Madison. Entonces aquí lo que tenemos es, en el eje horizontal tenemos un determinado siglo y cada columna mide cuánto creció la economía mundial en ese determinado siglo. Entonces tenemos en el siglo XI un crecimiento muy cercano a cero, en el siglo XII empezamos en el siglo XI, siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, y llegamos a una conclusión evidente, que es el telón de fondo de lo que vamos a hablar en esta sección, y es el crecimiento económico se estrena más o menos a mediados del siglo XIX. Antes del siglo XIX no existía el concepto de crecimiento económico. En otras palabras, si me aceptan la idea gráfica de que el PIB per cápita tiene que ver con la mortalidad infantil, tiene que ver con la esperanza de vida al nacer, etcétera. Lo que estamos diciendo en este gráfico es que si ustedes hubieran nacido en el año en que, para hablar de dos momentos constitucionales, la Carta Magna, que es como el documento fundacional de Inglaterra, se firma en el año 1215 y la Constitución americana se firma en el año 1779, más o menos unos 550 años después. Lo que estamos diciendo ahí, dado que estamos hablando en ambos casos antes del siglo XIX, es que la esperanza de vida al nacer en 1215 es exactamente la misma que la esperanza de vida al nacer en 1779, 550 años después. Eso significa que más o menos en 1215 nace una mujer, por decir algo. Esa mujer tiene una esperanza de vida al nacer más o menos de 30 a 35 años, y ella lo que el mundo le está diciendo es, la información relevante que recibe es: usted va a vivir 30 a 35 años, su hija va a vivir 30 a 35 años, su nieta va a vivir 30 a 35 años, su bisnieta por los siguientes 500 años van a vivir 30 a 35 años. No habrá absolutamente ningún progreso en esperanza de vida al nacer. Usted va a tener una tasa de fertilidad altísima, es decir, va a tener muchos hijos, muchos de esos hijos, probablemente la mitad o más, se van a morir antes de cumplir 5 años, y lo mismo su hija, su nieta, su bisnieta, su tataranieta, etcétera, etcétera. Es un estado estacionario, algunos economistas lo llaman, digamos, un estado maltusiano, donde el crecimiento poblacional se traga cualquier ganancia en productividad que tenga la gente. Cualquiera que se invente una mejor manera de hacer un sembrado, apenas esa mejora, el producto de esa mejora en el sembrado, una mejor práctica, una mejor semilla, de alguna cosa que se inventa, se lo traga el crecimiento poblacional. Es decir, la relación entre consumo de la población es constante. Lo que consumo yo en 1215 y lo que va a consumir, no sé, 20 generaciones después, mi descendiente número 20, no mi descendiente número 20, sino mi descendiente dentro de 20 generaciones va a estar exactamente igual, exactamente. De tal manera que si alguien nace en 1215, hagan este ejercicio y le dicen vámonos en una nave que viaje en el tiempo y ubiquémonos en 1779. Se mete al vehículo transportador y aparece 550 años después, abre la puerta y más o menos va a reconocer, es decir, más o menos, sí, de pronto hay unas cosas distintas, pero en esencia no hay grandes diferencias en términos de los indicadores más importantes. La pobreza sigue siendo la misma, la gente se le caen los dientes a los 20 años, una persona de 40 años es un viejito, digámoslo así, ya tose, ya está jorobado, etcétera, etcétera. Y
gente mayor de 50 años prácticamente inexistente. Exactamente lo mismo que 550 años cuando me monté en el vehículo. Si ustedes montan a alguien en 1779 y lo sacan, ni siquiera 550, 300 años después no va a reconocer absolutamente nada. Es decir, sale del vehículo y se encuentra con que hay, digámoslo así, el trabajo infantil ya no es nada, probablemente aparece en un país donde hay cobertura prácticamente universal en educación, la gente sabe leer, hay bibliotecas públicas, existen vías, existe la esperanza de vida en nacer en Colombia hoy en día se acerca a los 74 años para mujeres, 70 años para hombres, o sea, la gente de 40 años ya es común y corriente, de 45 años, gente de 40 años con dientes, mucha gente de 40 años con dientes, cosa que no existía cuando se montó en el vehículo. Hay una cosa que se llama hospital, hay una cosa que se llama penicilina, hay una cosa que se llama cirugía, cosas absolutamente, mejor dicho, inéditas, y eso se debe a esas últimas dos barras, que en el año más o menos 1850 empezamos a crecer y en el siglo XX empezamos a crecer, de tal manera que el PIB per cápita en el mundo hoy día es 9 o 10 veces más alto de lo que era en ese estado estacionario maltusiano que duró cientos, si no miles de años. Entonces vamos a los 4 hechos que me parece importante discutir y que generan el debate económico que me parece más importante. El hecho número 1 es que antes de 1800 el ingreso per cápita se parece muchísimo a lo largo y ancho del mundo y a lo largo y ancho del tiempo. Es decir, les voy a mostrar algunas cifras que muestran que la diferencia entre el país con más alto ingreso per cápita y el país con más bajo ingreso per cápita, había diferencia desde luego, pero era muy chiquitica comparado con lo que es hoy en día. Entonces, un estado estacionario en el cual uno puede nacer en cualquier lugar del mundo y básicamente tenía exactamente más o menos las mismas esperanzas. Es decir, uno nace en cualquier lado del mundo o nace en una zona rural colombiana y básicamente la calidad de vida y la esperanza de vida y los indicadores fundamentales se parecen muchísimo, antes de 1800. Luego, cuando saltan esas dos barras del final del gráfico, las cosas cambian radicalmente. El segundo hecho es que entre 1800 y 1950 las diferencias aumentan dramáticamente. Es decir, es como si alguien hubiera descubierto la manera de crecer y empiezan algunos países o algunas regiones dentro de países a separarse del pelotón, como en una carrera de ciclismo. Y las diferencias entre unos lugares y otros se vuelve dramáticamente diferente. Es decir, es muy distinto estar en Chapinero que estar en Londres hacia 1950 y no era tan diferente en 1800, no era tan diferente. O sea, Chapinero y Londres, la misma cosa, uno en inglés y el otro como en un castellano sui generis. En el caso de 1950 la diferencia es abismal y esa diferencia se aumenta entre 1800 y 1950. Y el número 3 es algo bien interesante, a la cual le voy a dedicar más tiempo y que ya vimos unos esbozos en las cifras anteriores, y es que a partir de 1950 la brecha comienza a cerrarse nuevamente y empiezan a ver algo que por falta de terminología técnica hemos venido a llamar milagros económicos. Empiezan a surgir hacia 1950 milagros económicos, como si de pronto los países que más rápido están creciendo al 3%, al 4% anual, y de pronto hay países que empiezan a crecer al 10%. Interesante, eso no pasaba antes de 1950, empieza a suceder en 1950 y hay como una fila de países que empiezan a crecer al 10%, tomando ciertas decisiones, teniendo ciertos procesos, ciertos debates económicos. Y esos milagros ocurren casi siempre en países que estaban muy estancados, es como si vivieran en el equilibrio estacionario maltusiano, todavía está entrado el siglo XX, de pronto se despiertan y empiezan a andar más rápido. ¿Por qué? Y vamos a ilustrar los números. Y el hecho número 4 es muy interesante y lo que quiero decir ahí es que duplicar el ingreso per cápita se vuelve una tarea mucho más fácil a partir de 1950 más o menos. Les voy a mostrar cifras en las cuales países, digamos, que están en una fila, los primeros países que pasan
de 2.000 a 4.000 dólares per cápita se demoran un determinado número de años en pasar de 2.000 a 4.000 dólares per cápita. Los siguientes en la fila se demoran un poquito menos, los siguientes en la fila un poquito menos, y así sucesivamente. Y eso es un hecho que les voy a mostrar, es relevante a la hora del debate, y también sugiere que hay ideas que vale la pena estudiar a la hora de discutir el desarrollo en Colombia. Vamos a los números. Aquí tengo una tabla donde les muestro más o menos hacia el año 1800 que con las mismas cifras del profesor Madison, más o menos hacia 1800, no necesariamente 1800, porque en muchos casos no hay datos, etcétera, pero alrededor de 1800, el país que más alto ingreso per cápita tenía era Holanda, que tenía 2.600 dólares constantes, y el país que menos tenía era Venezuela, que tenía más o menos unos 400, pero era como una situación muy extraordinaria, porque de ahí para adelante, digámoslo así, muy rápidamente ascienden, y la diferencia entre el promedio, digámoslo así, y el más alto es muy poquitica, proporcionalmente. Y para ponerles un orden de magnitud, Colombia hoy en día, con estos mismos, en estas mismas unidades, que son dólares del año 1980, tiene unos 7.000, o sea, 3 veces más es nuestro ingreso per cápita hoy que el ingreso per cápita de Holanda en 1800, que era el país con más alto ingreso per cápita. Entonces, un poco la idea es que el hecho número uno dice, mire, más o menos a 1800 todos estamos en el contexto de un equilibrio malthusiano con unos niveles de ingreso muy parecidos los unos a los otros. Hecho número dos, entre 1800 y 1950 las diferencias aumentan dramáticamente. Entonces aquí tengo un gráfico en el cual en el eje horizontal están unas fechas, 1700, 1750, 1800 hasta el año 2000. Y las diferentes líneas miden diferentes regiones del mundo en relación con el país líder. Entonces hay un país líder que, digámoslo así, se saca uno, y los siguientes no son los líderes y se separan del líder en una determinada magnitud. Entonces, por ejemplo, esta primera línea de acá es Europa Occidental y la diferencia de Europa Occidental con el líder. En 1700 la diferencia era 0 porque era el líder. En 1800 es una diferencia, esto está en una escala logarítmica, entonces esto es una diferencia más o menos del 20%, en 1850 por decir algo. Luego cae a casi la mitad del líder y luego se viene acercando desde finales de los años 50 hasta nuestros días, viene convergiendo al PIB per cápita del líder. Al contrario, a esta línea última es África, empieza con una brecha relativamente grande respecto del líder, más o menos este es de un medio y este es de un cuarto, digamos entre un medio y un cuarto, en algún lugar entre un medio y un cuarto, y luego empieza a empeorarse, como es logarítmica, ya aquí vamos casi que en un 16avo. África tiene hoy día, su PIB per cápita es un 16avo del país líder, y inicialmente en 1700 era de un poco más, digamos un poco menos de la mitad. Es decir, segundo hecho, se empiezan a abrir las brechas de una manera sustantiva. Y hoy en día, en el caso de esos dos extremos, es bastante grande. El hecho número 3 es esas brechas gigantescas que se empiezan a abrir a partir de 1800, a partir de 1950 se empiezan a cerrar. Por alguna X o Y razón que tenemos que discutir, esas brechas de ingreso se empiezan a cerrar. Aquí tenemos una relación entre el PIB per cápita observado en 1870, eje horizontal, y el crecimiento económico entre ese momento y 110 años después. Eso es la suma de todo el crecimiento en 110 años. Vamos a ver qué relación tiene con el PIB per cápita de 1870. El gráfico lo que muestra es, entre más bajito el PIB per cápita, más a la izquierda estemos en este eje, más alto el crecimiento económico de los 110 años anteriores. A medida que el PIB per cápita inicial, el de 1870, es más alto, el crecimiento acumulado durante 110 años es más bajito. ¿Eso qué dice? Eso lo que dice muy claramente es, señores, si bien esa brecha se abrió, en el caso africano dramático, de más o menos un medio o un cuarto del ingreso del líder, pasa a tener un 16avo, un 32avo del ingreso del líder. Entre 1870 y 1980,
la relación es negativa. Los países que menos ricos eran en 1870 son los que más crecen y por lo tanto a partir de 1950 esas brechas empiezan a cerrarse. Aquí tenemos el tercer hecho en continuación, un caso bien interesante que es el caso de Japón. Y es que acuérdense que yo les dije, se empiezan a cerrar las brechas, pero también empiezan un fenómeno paralelo y de cierta manera relacionado, y es que empiezan a surgir milagros económicos en el mundo. En la línea de arriba está, digamos, un crecimiento muy estable, una lineecita recta con pendiente positiva que es Estados Unidos, y abajo, en la parte de abajo, y está graficado a partir del año 1900, está Japón. ¿Ustedes qué ven en ese gráfico? Una brecha, digamos, de 1 a 4 más o menos en el año 1900, el crecimiento es paralelo en los dos países y la brecha es similar en los dos países entre 1900 y antecitos de la Segunda Guerra. Luego viene la Segunda Guerra que perturba absolutamente todas las series, pero después de la Segunda Guerra, fíjense lo que hacen, lo que las decisiones económicas que hay en Japón implican que la brecha que era más o menos la misma de toda la vida empieza a cerrarse de una manera muy rápida. Entre 1950 y pico y más o menos 1980 la brecha se cierra y hoy en día es una brecha chirriquitica entre la PIB per cápita en Japón y PIB per cápita en Estados Unidos. Entonces, ese es el primer caso de un milagro económico. Esta tasa de crecimiento jamás en la historia se había visto. Crecimientos del 10% anual durante 10 años y un cierre de la brecha. Imagínense ustedes el aumento en la esperanza de vida al nacer, la caída en la mortalidad infantil, las condiciones de salubridad, digamos, la cultura, la educación, todo lo que el crecimiento económico conlleva, la manera tan rápida como se fue cerrando esa brecha, lo que implica para una sociedad. Muchos otros países tomaron decisiones parecidas. Aquí en el siguiente gráfico tenemos nuevamente la gráfica de arriba, un crecimiento más o menos tranquilo del líder. Aquí está el caso de Japón, que más o menos la brecha se amplía, empieza a crecer Japón, pero luego viene la explosión del crecimiento, el milagro japonés. Luego enseguida tenemos a Brasil y enseguida tenemos a India. En el siguiente gráfico tenemos países de más reciente explosión, digamos, del crecimiento. Aquí está China, y eso que solamente lo tenemos hasta el año 2000. Del 2000 al 2014, el crecimiento sigue siendo del orden de 10%. La brecha en el PIB per cápita se ha cerrado de manera notable. Entonces, el tercer hecho que necesitamos explicar y que necesitamos discutir en términos de Colombia es el hecho de que las brechas que se abren inicialmente se empiezan a cerrar y empiezan a surgir milagros económicos, digamos, de tasas de crecimiento del 10% sostenidas 10 años. Eso es inédito en la historia de la economía y es algo que obviamente implica discusiones inéditas en términos de la historia del pensamiento económico. El hecho número 4 es que un número de años que se necesitan para duplicar el ingreso per cápita es un número de años que es, digámoslo así, cada vez más corto. Y aquí el gráfico lo que tenemos es más o menos países que atraviesan la barrera de los $4.000 per cápita. Entonces le tomamos el siguiente dato. Usted pasó la barrera de los $4.000 en tal año. ¿Hace cuántos años tenía usted $2.000 per cápita? Es decir, ¿cuántos años se demoró en pasar de $2.000 a $4.000 per cápita? Y en el eje horizontal tenemos determinados años en los cuales los países van pasando de $4.000. Entonces, por ejemplo, en 1820, 1830, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda pasan esa barrera de los $4.000. Pregunto, ¿y cuánto se demoró Australia? Respuesta está en el eje vertical. Australia se demoró 40 años. La del Reino Unido más o menos 50. Nueva Zelanda del orden de 70. Más adelante, digamos, cuando Colombia pasa la barrera de los $4.000, que es más o menos hacia los años 1950 y pico, le decimos, bueno, ¿y cuántos años se demoró usted? 30 y pico. Y aquí más adelante, los países que están por acá se demoran en duplicar el ingreso per cápita menos de 20 años. 70 en el caso de Nueva Zelanda, menos de 20 en otros casos. Pongamos unos
unos ejemplos. Nueva Zelanda lo hace en más o menos 65 años a partir de 1820, Grecia en 35 años a partir de 1902, Taiwán lo hace en 10 años empezando en 1965. Taiwán es uno de esos milagros económicos que queremos discutir. Entonces un poco la idea y el hecho número 4 es, oiga, por alguna razón se está volviendo más fácil o es más posible crecer de tal manera que dupliquemos el PIB per cápita cada vez de manera más rápida. Es decir, el crecimiento económico rápido es posible y cada vez más países, por alguna razón, son capaces de hacerlo, de lo que era el caso, digamos, en 1850. Entonces, con esos 4 hechos que me parecen importantes, los 4 hechos es estado estacionario maltusiano, todo el mundo vaciado hacia 1800, se estrena el crecimiento económico y empiezan a abrirse unas brechas gigantescas entre unos países que de alguna manera descubren el crecimiento económico, se la pillan, y otros países que no, las brechas empiezan a ampliar. A partir de 1950, las brechas empiezan a cerrar nuevamente, especialmente porque surgen en uno y otro caso unos milagros económicos totalmente inéditos, tasas de crecimiento, experiencias económicas totalmente inéditas, y finalmente eso redunda en que duplicar el ingreso per cápita es cada vez más fácil, o pues por lo menos cada vez más corto el tiempo de duplicar el ingreso per cápita medio en términos reales. Entonces la siguiente parte es, ¿y qué teoría? Ya vamos a ir a pensamiento económico y teoría económica, nos sirve para explicar este fenómeno. Estos 4 hechos. ¿Qué teorías nos sirven, qué teorías no nos sirven y qué podemos decir sobre Colombia? Hay 2 grandes teorías económicas, digámoslo así, que de cierta manera tienen que ver con tradiciones económicas mucho más antiguas, pero que yo voy simplemente a referirme a esas tradiciones económicas antiguas, pero son trabajos, digámoslo así, que empiezan en los años 50 del siglo pasado, cuando las cosas se ponen interesantes, cuando ya empieza uno a observar diferencias muy grandes. Imagínense uno despertarse en 1720 y que le pregunten, bueno, ¿y por qué hay países ricos y pobres? Hombre, no hay países ricos y pobres, todos son pobres. O sea, la varianza es mínima. Yo más bien me pongo a estudiar medicina o algo que valga la pena, algo interesante. ¿Economía? Eso, ponerme a explicar qué diferencia hay entre Venezuela, digamos en términos económicos, entre países que son casi iguales, aburrido. Yo prefiero estudiar otra cosa, astronomía, física. Le hizo mucho bien a la física el hecho de que no hubiera cosas interesantes en economía. Muchas mentes que necesitábamos en física se hubieran puesto a estudiar economía y nos hubiéramos tirado el desarrollo industrial y científico. Entonces, de cierta manera, las cosas se ponen interesantes, es a partir de 1900, etc. Entonces, los trabajos que les voy a citar acá, obviamente dicen relación con trabajos más antiguos a los cuales me voy a referir, pero la ebullición intelectual que les quiero transmitir empieza más o menos en los años 50. La primera teoría es una teoría inicialmente planteada por Robert Solow, se ganó el premio Nobel por esa teoría, y fue el primero, digamos, que trató de organizar sistemáticamente los datos y tratar de pensar de dónde viene el crecimiento económico. ¿Por qué? Ahora sí se volvió interesante pensar por qué, digámoslo así, el PIB per cápita de Corea del Norte es tan alto y el de Corea del Sur es tan chiquito, o al revés, por qué Colombia se montó en un bus que nos tiene, digamos, en un PIB per cápita que es la tercera parte de un país que duplicábamos en 1960. Eso, digámoslo así, son temas que se vuelven apasionantes por la magnitud de las diferencias que implican. Es difícil cuando uno se pone a pensar en crecimiento económico a largo plazo, darle importancia a cualquier otro tema, digamos en economía. Todo lo demás le parece a uno chiquito comparado con estas magnitudes. Entonces, la primera teoría es, miren señores, la economía, de pronto esto es herencia maltusiana, pero yo no creo mucho, ahorita lo discutimos. La economía tiene un nivel de ingreso estacionario. El nivel de ingreso son 100 pesos, es estacionario. Y básicamente ese estado estacionario de la economía surge, digamos, de restarle al crecimiento poblacional toda la tasa de depreciación del capital. Es decir, básicamente hay un stock de capital
máquinas, carreteras, vías, ideas, todo lo que ustedes pueden llamar capital, existe en un momento determinado. Ese nivel en cualquier país es estacionario, está dado en un nivel. Un país puede tener más o menos, y ahorita les explico por qué solo dice que hay diferencias en ese estado estacionario, pero en esencia el crecimiento económico es chiripa. Chiripa quiere decir que hay choques de productividad de cierta manera exógenos, que un año son positivos, otro año son negativos y la economía fluctúa alrededor de su estado estacionario, pero el estado estacionario de cierta manera está dado por la tasa de ahorro. Si un país ahorra mucho, tiene un ingreso de estado estacionario alto. Si un país ahorra poquito, tiene un ingreso de estado estacionario chiquito. Y eso es básicamente la historia, y el crecimiento económico de cierta manera es exógeno a lo que está sucediendo en el día a día de la economía. La gran explicación, la razón por la cual eso es así, la razón por la cual los países están condenados a 100 años de estado estacionario, es porque hay rendimientos decrecientes a escala. Yo no sé si han oído hablar de los rendimientos decrecientes a escala, pero básicamente lo que dice es, mire, yo con una determinada tasa de ahorro, yo compro una máquina, esa máquina me produce 100 pares de zapatos. Si ahorro otro poquito, consumo menos y ahorro más, compro una segunda máquina que me produce ya no 100 pares de zapatos, sino 50 pares de zapatos, y 30 pares de zapatos y 20, de tal manera que entran a operar los rendimientos decrecientes a escala, y en virtud de que es imposible ir más allá de lo que la tecnología me da, que es un límite a eso, entonces cualquier ahorro que yo haga va a implicar un stock de capital determinado. Si no hubiera rendimientos decrecientes a escala, posiblemente una inversión podría generar una tasa de crecimiento elevada si los rendimientos decrecientes a escala no entraran a operar. Si cada máquina que yo compro me produce los mismos 100 pares de zapatos, entonces a medida que yo aumento la tasa de ahorro puedo estar aumentando la tasa de crecimiento. En el modelo Solow, dados los rendimientos decrecientes a escala, hay un límite, el capital tiene un límite, y el crecimiento económico asociado a ese stock de capital está absolutamente y totalmente determinado, es exógeno a las decisiones del día a día de la interacción entre la gente. Aquí puse un pie de página porque esto podría darles a entender que lo que está diciendo Solow es parecido a lo que decía Malthus. Malthus lo que decía era, mire, hombre, la tierra es finita, yo siembro maíz en 1 hectárea y voy a sacar el mismo maíz. Pero mientras tanto la población va a ir creciendo. Entonces, si yo supongo que la población lo único que come es maíz y la población cada año es 3% más grande que la anterior, eran 100 personas, 103, 106, así sucesivamente, y la producción que yo puedo sacar de un recurso finito que es la tierra está dado por la tecnología, etcétera, etcétera, pues vamos a morirnos de hambre, porque no hay manera de controlar esa tendencia a que la población se coma los frutos de la productividad. Por eso le dicen a ese equilibrio que les narraba del siglo XI al siglo XIX un equilibrio malthusiano, porque no hay manera, según Malthus, en que la tierra pueda ser más grande, o sea, hay un stock de tierra que está determinado, y como el stock de tierra está determinado y la población está creciendo, cada vez más población con la misma tierra, quiere decir que va a haber hambre. ¿Qué subestimó Malthus? Pues la capacidad de ganancias en productividad. Es decir, que 1 hectárea con una tecnología puede producir 1 kilo y esa misma hectárea puede producir 10 kilos con otra tecnología. Pero la idea de Solow es completamente distinta. La idea de Solow es, el ingenio humano es constante, pero el crecimiento poblacional, digámoslo así, unido al hecho de que el capital se deprecia, y unido al hecho de que hay rendimientos decrecientes a escala, hace que nosotros no podamos tener un ingreso superior al que nos da una determinada tasa de ahorro. Y todo crecimiento económico de cierta manera es una fluctuación alrededor de ese estado estacionario. Y las fuerzas económicas tienden a generar, a devolvernos al estado estacionario. Cualquier cosa positiva que pase, que nos ponga a crecer, genera un exceso, digámoslo así, de capital, y ese exceso de capital tiende a devolverse al estado estacionario, y cualquier defecto, exactamente igual, tiende a aumentar el stock de capital y devolverse a su estado estacionario
en virtud de las diferencias entre la oferta de capital y la demanda de capital en un momento determinado. Un ejemplo es en el proceso de producción la gente va aprendiendo y ese aprendizaje es tan dinámico que puede explicar el crecimiento económico. Puede ser una manera efectiva de luchar contra la tiranía de los rendimientos decrecientes a escala. Es decir, a punta de ingenio, nosotros podemos producir crecimiento económico sin tener que acudir al chiripazo, sino simplemente a la permanente discusión de ideas, etcétera, en el proceso productivo. Eso se llama aprender haciendo, learning by doing, que es, digamos, una idea de los años 80, y hay modelos y hay estimaciones de que eso es relevante en muchos casos. Otra, las empresas podrían estar interesadas en apropiarse unas rentas derivadas de descubrir cosas. Es decir, como yo sé que si me invento una manera, me invento un teléfono celular que use mejor las señales, en virtud de una antena mejor dicho, más especializada, etcétera, etcétera, y meto eso en el mercado, yo me voy a apropiar unas rentas, por lo menos mientras mis competidores me imitan, yo me voy a apropiar unas rentas, y esas rentas son tales que me motiva a mí a tener un departamento aparentemente improductivo de investigación y desarrollo. Es decir, voy a tener unos científicos metidos por ahí en un laboratorio pensando cómo desarrollar el producto, cómo hacer mejor el proceso, cómo hacer una mejor utilización de las máquinas, etcétera, que tengo, y esas personas se remuneran a sí mismas a través del proceso de creación. Entonces la investigación y el desarrollo se alimenta de los incentivos que tienen las empresas para apropiarse las rentas de la innovación, que pueden ser en cadenas productivas, pueden ser en términos de la comercialización. Yo puedo tener, digámoslo así, innovaciones en comercialización. Los containers que ustedes ven en los puertos son una innovación de hace nada. Antes, imagínense, no solamente estoy hablando del proceso productivo, sino el transporte, los inventos que surgen en la logística, etcétera, permiten a las empresas capturar rentas de innovación, y esas rentas de la innovación motivan permanentes esfuerzos por innovar, y esas innovaciones son una manera de pelear contra la tiranía de los rendimientos decrecientes a escala. Entonces, algunas ideas, porque esto está muy abstracto y tenemos que volver a nuestra realidad y a los debates importantes. Para sintetizar, nosotros sabemos que a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX se estrena el crecimiento económico, se estrena el progreso social. La gente empieza a vivir más de 35 años, el crecimiento económico se estrena, aparece en el mundo, se abrió el telón y hay crecimiento económico y hay progreso social. Sabemos que, en efecto, el país líder, veíamos una línea recta en uno de esos gráficos, a través del cual el país líder crece al 2% anual, más o menos, una linecita muy recta. El líder va creciendo al 2%, ok, entonces el líder va creciendo al 2%, empiezan a surgir en determinados momentos milagros económicos. Podemos hacer un supuesto, utilizando la teoría del crecimiento exógeno, llegar y decir, hombre, de pronto, a la medida en que en la economía líder sí podemos pensar que hay un crecimiento endógeno, la economía líder es de donde surgen la mayoría de las innovaciones, eso lo podemos documentar. En la economía líder es que surgen las mayores maneras de pelear contra la tiranía de los rendimientos decrecientes a escala, y por eso crecen al 2%, es un crecimiento endógeno, no es chiripa, ese crecimiento del 2%, es crecimiento endógeno en la economía líder. Pero en el caso de las economías no líderes, puede estar operando otro sistema. Las economías no líderes no gastan mucho en investigación y desarrollo. Las economías no líderes lo que hacen es utilizar una externalidad que de pronto está generando el proceso de producción de la economía líder. Esa economía está creciendo al 2%, pero también está generando externalidades positivas, está generando algo que podemos llamar conocimientos, maneras de hacer las cosas, procedimientos, reglas del juego, instituciones, etcétera, etcétera, y ese conocimiento constituye un stock, un acervo que es utilizable por el que lo quiera utilizar. Es decir, es como si ustedes están echándole una sierra a esta mesa
y la viruta que va cayendo es irrelevante para mí que estoy cortando la mesa, pero esa viruta es una externalidad. Si esa viruta contiene algo de valor, si yo después digo, bueno, esa viruta me sirve para hacer nuevas triplex, la utilizo para nuevas, hay valor, me genera una externalidad. Lo mismo, el proceso de producción, la innovación en el país líder puede estar generando una externalidad y que se va constituyendo como un stock, que lo podemos llamar conocimiento. Para los países no líderes, entonces, yo puedo pensar que existe un stock que es apropiable y que unos países deciden apropiárselo y otros países deciden no apropiárselo. Y esa es la discusión que vamos a tener. Me parece importante plantear, digamos, que en mi opinión, en Colombia es muy relevante la idea de que el crecimiento es exógeno y que nosotros tenemos acceso, como lo tuvo Corea del Sur en su momento, cuando les llevábamos ventaja de 1 a 2 en el PIB per cápita, tenían acceso a esa externalidad llamada el conocimiento, al cual decidieron acceder y nosotros decidimos acceder, pero pues, a poquitos, a la chapineruna, digamos. A veces sí, a veces no. Lo que tenemos que empezar a pensar, y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, es ¿por qué diablos algunos países toman la decisión de apropiarse de esa externalidad positiva que se genera en el país líder y por qué diablos en otros países no? ¿Cuáles son los factores que explican esa manera de hacer las cosas? Si nosotros empezamos a pensar hecho por hecho, vamos a tener, hombre, ¿sabe que esa idea de un país creciendo y una explicación del crecimiento dentro del país líder, que no es chiripa, sino crecimiento endógeno, investigación y desarrollo, etcétera, generando una externalidad acumulable que se va acumulando? Si el crecimiento se estrena en 1850 y el primer milagro económico ocurre en 1950, de pronto se necesitaban todos esos años para acumular el suficiente conocimiento para que se pudiera asimilar en el Japón todo ese conocimiento, se pudiera utilizar las ventajas comparativas japonesas para utilizarlo a la japonesa y ponerlo a funcionar y empieza a crecer al 10% de la economía. Entonces podemos mezclar un modelo de crecimiento endógeno en el cual hay éxito en la lucha contra los rendimientos decrecientes a escala en el país líder y un crecimiento exógeno basado en la existencia de un stock de conocimiento apropiable dadas unas decisiones económicas y podemos explicar los hechos. Primer hecho, antes de 1800 el ingreso per cápita se parece mucho, consistente con la idea de que hay un stock que se va acumulando gradualmente hasta llegar a un límite crítico y en ese límite crítico explota, digamos, la producción, consistente con la idea de que su nivel en cualquier momento es exógeno. Para Japón ese stock era exógeno, ¿cierto? Hecho número 2, entre 1800 y 1950 las diferencias aumentan, consistente con la idea de que el stock de conocimiento, digámoslo así, el crecimiento endógeno en el país líder lo empieza a separar del país no líder, y el país no líder o no tiene la suficiente masa crítica en ese stock de conocimiento o decide no usarla. ¿Por qué? Porque le parece que usarla sería malo para determinados sectores de la economía, sectores, digamos, de agricultura atrasada, no van a querer utilizar. Oiga, hay una vaina que se llama tractor, hay una cosa que se llama arroz secano, hay una cosa que se llama semillas no sé qué. No, eso se me tira la finca, ala. Yo más bien sigo con mi procedimiento, unas relaciones medio feudales, más chévere, más relajado, y entonces yo no, le pido al gobierno que por favor ponga barreras y no deje entrar arroz secano que vale el 10% de lo que vale el que yo estoy haciendo o cosas de ese estilo. En el hecho número 3, a partir de la brecha comienza a cerrarse. Es también consistente con la idea. Es consistente con la idea de que hay un stock exógeno disponible para que lo use cualquiera que lo quiera utilizar. El que tome la decisión de usarlo lo puede usar, es gratis, por decirlo de alguna manera. Simplemente requiere cambiar muchos ordenamientos sociales difíciles de cambiar, pero el stock es fácil de utilizar, como lo muestra uno y otro caso de, entre comillas, milagro económico. Consistente con la idea de que el milagro económico ocurre en países rezagados una vez asimilan el stock global del conocimiento. O sea, se apropian el conocimiento, lo adaptan a su realidad, eso no es fácil, no quiero decir que sea fácil, quiero decir que es apropiable. Le queda mucho más fácil a Colombia hoy duplicar su ingreso per cápita de lo que le quedaba a Inglaterra
en 1910 duplicar su ingreso per cápita, mucho más fácil. Inconsistente con la idea de que en un país avanzado puedan existir milagros económicos. ¿Por qué? ¿Por qué no vimos milagros económicos en los países líderes? Pues porque no existe ¿quién le generó la externalidad al país líder? Nadie, lo está generando él mismo, ¿cierto? Entonces, no puede haber milagros económicos antes de 1950. O de pronto sí, pero sencillamente es consistente la idea de que vamos cerrando brechas, digámoslo así, a medida que ese stock de conocimiento se va haciendo utilizable. Y el hecho número 4 también es consistente con la idea crecimiento endógeno en el país líder, crecimiento exógeno en virtud de una externalidad que genera el país líder en los países rezagados, hace que el tiempo necesario para duplicar el ingreso per cápita sea cada vez más corto. Ahora pasemos, no sé si haya alguna discusión que quieran tener antes de pasar al tema de cómo pasamos de aquí, abstracto, a historia del pensamiento en torno del desarrollo económico. ¿Seguimos? Bueno, entonces aquí lo que les quiero subrayar es un hecho, digamos, interesante, que vamos a volver a estas dos maneras de entender el crecimiento económico y estas dos maneras de entender por qué Corea del Sur sí, por qué Colombia no, por qué Austria sí, por qué Hungría no. Tiene que ver con las ideas de mucha gente, pero que se sintetizan de una manera muy interesante en 1974. En 1974, el Premio Nobel de Economía se divide en dos, o sea, hay dos ganadores del Premio Nobel. Los dos ganadores fueron Hayek, austriaco, y Myrdal, sueco. Y es como, digámoslo así, es absolutamente interesante porque cada uno de ellos representa una manera de ver la economía, una manera de ver el desarrollo económico, una manera de ver los desafíos económicos de los países radicalmente opuesta. Es decir, fue muy interesante que el comité que otorgó el Premio Nobel hubiera tomado esa decisión porque sirve para que esta charla sea más interesante. Y es básicamente las enormes diferencias entre los dos. Hayek proviene de una tradición de pensamiento económico, digamos que se remonta en muchas cosas a Adam Smith, que dice básicamente, mire, yo creo que el mercado y la libre interacción entre los ciudadanos que lo habitan produce resultados económicos ordenados y deseables. Yo creo que el mercado es creador, generador de valor, ordena una cosa totalmente caótica que son las preferencias de la gente, de millones y millones de personas interactuando. El mercado es un lugar, es una tecnología, por decirlo así, que ordena eso de una manera supremamente eficiente y buena. Myrdal dice lo contrario, dice, hombre, yo sí creo que sobre todo en estos países tropicales, en estos países del tercer mundo, él fue el que se inventa palabras de ese estilo. Eso es un desastre, la gente no sabe lo que quiere, eso necesitan, digámoslo así, quien les diga qué es lo que necesitan, porque dejados a su estado natural todos estos colombianos, pues hombre, eso de milagro no viven en los árboles, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que ponerles unos parámetros, hay que reformarlos, hay que enseñarles, y para eso nada mejor que unos expertos que vayan y hagan unos diagnósticos de los problemas de estos países. El primer diagnóstico que hizo Myrdal lo hizo para Asia, pero más específicamente para China, y desarrolla toda una manera de concebir cómo sacar, entre comillas, del subdesarrollo y la pobreza y la miseria a esos millones de personas que él veía que estaban en subdesarrollo, pobreza, miseria, insalubridad, etc. Para Hayek, el problema del desarrollo económico es un problema de individuos que interactúan entre sí. Para Hayek, el crecimiento económico en Corea del Sur se explica en esencia porque los individuos logran utilizar ese stock de conocimiento que habían ido generando por 100 años los países líderes de una manera ordenada, adaptada al país, etc. Y se explica en virtud de que las restricciones a las interacciones entre los diferentes ciudadanos son mucho menores que en Corea del Norte. Para Myrdal, el desarrollo económico debe surgir, digamos, de trazarse metas nacionales, de trazarse objetivos
de planeación estratégica y en esencia todo lo anterior hay que borrarlo y lo que hay que hacer es borrón y cuenta nueva y vamos a empezar a modernizar este país, ¿no? Como dirían en Bogotá, vamos a modernizar el país. Entonces vamos a ver qué se necesita en agricultura y el problema del desarrollo económico es un problema tecnológico, es un problema echarse un poco de ecuaciones y unas vainas y los expertos son los mejores para poder ordenar ese debate y ponernos en la ruta de la modernidad. Aquí les he preparado, digamos, una matriz para discusión en la cual en las columnas tengo 3 preguntas y en las filas tengo más o menos lo que diría Myrdal y más o menos lo que diría Hayek. ¿Qué tradiciones económicas están reflejando el uno y el otro? Es muy importante, pero aquí lo que voy a tratar de puntualizar es la respuesta a 3 preguntas. Primera pregunta, ¿el desarrollo es el resultado de la planeación de unos expertos que se sientan y planean y dicen dentro de 5 años tenemos que producir más agricultura que minería o más minería que agricultura o tenemos que tener un mercado laboral caracterizado por ABC o tenemos que tener un sistema de salud basado en ABC y entonces planeamos y utilizamos los recursos de la nación para ponernos en esas rutas y nos juzgamos con base en los resultados respecto a los planes de desarrollo que vayamos teniendo. O el desarrollo es el resultado de la interacción entre individuos amparados en algunas instituciones básicas, unas reglas del juego comunes a todo el mundo, unos derechos de propiedad que sean creíbles, un sistema de justicia que funcione, etcétera, etcétera, y al amparo de esas instituciones básicas, deje que la gente espontáneamente se organice y verá que va a tener un buen resultado de desarrollo. Entonces, Myrdal lo que diría es, hombre, ¿sabe qué? Los expertos saben más lo que le conviene a los individuos que los mismos individuos. Las referencias en los libros de Myrdal a nosotros, él nunca estudia Colombia, ahorita les voy a poner casos de Colombia, pero básicamente cuando estudia China, pues las referencias hoy en día serían políticamente incorrectas, porque son gente supersticiosa, atrasada, dejada a su libre albedrío, simplemente se echarían en una hamaca todo el día y no les preocuparía el desarrollo, ni sus hijos, ni nada de esas vainas. Entonces lo que hay que hacer es tratar de que los expertos le enseñen a estos incultos, tercermundistas, cómo es que es el desarrollo. Y esa es un poco la metodología. Mientras que Hayek lo que dice es, mire, hay un concepto que nadie había usado en economía, pero que surge de Adam Smith, cuyo libro del origen de la riqueza de las naciones es de 1776. El libro que les estoy, digamos que estoy referenciando es de los años 40 del siglo pasado. O sea, han pasado ya sus cuantos años. Y dice, hay un concepto que viene de Adam Smith, pero que a mí me parece importante en estas discusiones, que es un concepto que yo podría denominar el orden espontáneo. Orden espontáneo. Es decir, no se necesita un experto ni una máquina de planear para producir resultados que tienen un orden, una lógica y que son un factor fundamental del desarrollo económico. La segunda pregunta relacionada es, ¿a usted le parece que la historia de este país ayuda o no ayuda a que el proceso de desarrollo se simplifique? O las soluciones a los problemas del desarrollo son ahistóricas, es decir, nosotros borrón y cuenta nueva, todas estas supersticiones y todas estas vainas de estos tercermundistas, borrón y cuenta nueva, vamos a meterle instituciones racionales que solucionen problemas tecnológicos y esa es la manera de hacerlo. Myrdal plantea que los expertos deben ser los encargados del diseño y la ejecución de las instituciones y que todas esas instituciones van a estar basadas en ese contexto, en la razón, las últimas herramientas tecnológicas, etcétera, etcétera, y vamos a eliminar una cosa que él llama los sentimentalismos. O sea, esto va a ser absoluta ingeniería y surge el concepto de ingeniería social. Es decir, lo que necesitamos son unos ingenieros que digan a ver cómo es que es la asignación de los recursos y la ruta hacia el progreso. Hayek, al contrario, dice que la obsesión con las soluciones tecnológicas le preocupan profundamente. Es decir, esa obsesión por hacer ingeniería social le preocupa de una manera muy fuerte. Le preocupa la íntima relación el paso muy leve entre la ingeniería social, entre que el experto sea el que impone la solución, etcétera, y la
y digámoslo así, el autoritarismo. Le aterra, digamos, el efecto sobre el desarrollo económico, social y humano de un régimen que sea autoritario versus un régimen que sea espontáneo. Y él contrasta lo espontáneo y lo autoritario. Y la tercera pregunta es, bueno, ¿y el desarrollo se mide por avances de una nación? Es decir, ¿el concepto es la nación o el concepto es el individuo? Para Myrdal, obviamente, el concepto es la nación. Y para Myrdal, digámoslo así, la gran preocupación son cosas como el plan quinquenal de no sé qué, el plan de educación de los siguientes 5 años, el plan de vías de los siguientes 10 años. Es decir, se necesita hacer ingeniería social y poner unas metas nacionales claras, y el que pone las reglas nacionales claras está implícitamente preocupado por todo el resto de la ciudadanía y que quiere es el bien común. Hayek lo que dice es, hombre, no me haga reír. Es decir, eso de que la nación y que hay alguien que internaliza el concepto de nación y de bien común es muy sospechoso. Tiene un capítulo en el libro que estoy citando, que se llama El camino a la servidumbre, se llama el libro, que es de los años 40, ¿sí? Todo un capítulo que dice ¿por qué los peores son los que gobiernan? Es decir, básicamente la idea es, si yo logro vender la idea de que yo debo tener unas metas nacionales y debo tener unas metas quinquenales para la nación, y yo sé que es el bien de la nación y usted no, entonces yo automáticamente, digámoslo así, voy a producir unos incentivos para que otra persona diga, no, 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 este señor no es el que representa el bien común, yo soy el que represento el bien común, y los incentivos, digamos, son perversos para participar en ese mercado. Para Hayek ni siquiera es claro qué significa esa vaina de desarrollo nacional, no es para nada claro, y la meta nacional es, le parece a él, mire, una meta nacional no es otra cosa que escoger las metas de unas personas por encima de las metas de otras personas. Es decir, no todos somos diferentes. Meta nacional significa vamos a tomar una decisión en favor de unos, en contra de otros. Y ustedes tienen que recordar, digamos, que eso es muy difícil de hacer. Eso del bien común es muy difícil de asimilar. En economía, pues tenía como 3 diapositivas sobre eso, pero se me demoró mucho, que es básicamente un teorema que dice que si yo le pongo unos requisitos, yo estoy hablando de las decisiones que toma una sociedad como tal, y yo le pongo unos requisitos a esas decisiones, ¿no? Un requisito de transitividad, es decir, si A es preferido a B y B es preferido a C, entonces A es preferido a C. Yo le pongo reglas de ese estilo y luego pongo unos problemas de decisión social, yo puedo demostrar que no hay una solución que satisfaga cada uno de las premisas que yo quiero para que esa decisión sea consistente con unas premisas elementales de transitividad, de ordenamiento, etc. No existe una solución que me satisfaga esos axiomas básicos que yo quiero que tenga. Ese es un teorema de imposibilidad, se llama un teorema de imposibilidad de que las decisiones sociales reflejen adecuadamente. Eso no es posible. Siempre va a haber, digamos, contradicciones y nunca un equilibrio, nunca un bien nacional, digamos, un concepto de bien nacional es bueno para todo el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que le preocupa a Hayek es, él no había leído el paper de Arrow, que es el que plantea la imposibilidad, por eso se llama el teorema de la imposibilidad de Arrow. Él no se lo había leído porque Arrow lo produce en los años 50, pero ya lo intuía y ya decía, cuando una sociedad produce unas decisiones, cuando se dice que una sociedad llegó a unas soluciones, eso no es una solución de la sociedad, eso es una solución de unos grupos y otros grupos. Y tomar una decisión sobre cómo ordenar el resultado es al mismo tiempo tomar una decisión sobre cuáles son los grupos que van a capturar rentas, por ejemplo, y cuáles van a ser los grupos que van a perder rentas, por decirlo de alguna manera. No se trata, y esto es muy importante, la discusión que quiero traer acá, no es una discusión sencilla, simple, de Estado versus mercado, que Hayek favorece el mercado y Myrdal favorece el Estado, la solución estatal a un problema versus la solución de mercado, por muchas razones. Primero porque Hayek
reconoció que las dos son complementarias, siempre lo dijo. A él no le preocupa, digámoslo así, que el Estado sea parte de ciertas soluciones, como por ejemplo proveer carreteras, policía, jueces, etcétera, etcétera, para nada. Le parece incluso muy importante. Él mismo lo reconoce y siempre planteó que eran complementarios. Entonces, no es un debate de Estado versus... Hayek no reconocería eso. Hayek, es que usted es un fundamentalista del mercado, no lo reconocería. Él diría, lo que yo estoy preocupado no es del Estado versus el mercado, sino de una solución autoritaria versus una solución de, digámoslo así, de orden espontáneo, por decirlo así, una solución de orden espontáneo entre gente que tenga libertad para tomar sus decisiones. Segundo lugar, los servicios que presta el Estado también son sujetos al mismo debate. Supongamos que nosotros tomamos la decisión, o está la decisión de que el servicio de energía eléctrica lo presta el Estado. Pues exactamente lo mismo. En cada ciudad hay una empresa que provee el servicio, las buenas van a ser recompensadas y las malas no. Puede haber un perfecto ordenamiento espontáneo alrededor de qué bienes públicos proveer y cuáles no. Toda la teoría de la democracia local es bien importante en este sentido. La gente, digamos, puede votar a los políticos que no le están resolviendo sus problemas a través del voto y puede premiar a los políticos que sí le están resolviendo sus problemas a través del voto. Entonces digámoslo así, que si el Estado está prestando un servicio y lo está prestando mal, el ciudadano, a través de un ejercicio de otra manera de transar y de expresar sus preferencias, que es el voto, puede sacarlo o puede recompensarlo. Entonces, el Estado puede estar prestando servicios, pero no importa, vamos a estar sujetos al mismo debate, simplemente que no está en el sistema de precios, sino en el sistema de votos. Y lo más importante, yo pienso que si uno impone mercado por la fuerza, dice, ¿sabe qué? El problema en Colombia es que no hay suficiente mercado y hay mucho Estado, y por la fuerza trato de imponer más mercado, privatizo, no sé qué, a la topa tolondra, sin tener en cuenta las realidades del país, no necesariamente voy a solucionar un problema. En Rusia hubo un gran esfuerzo de privatización y desregulación que no tuvo en cuenta, digámoslo así, el orden espontáneo, sino que fue impuesto desde arriba, por decirlo de alguna manera, y ese proceso no fue exitoso. Hubo casos impresionantes de corrupción, se reproducían en el sector privado unos rentistas y tan ineficientes como los que había antes en el Estado, y a la gente del común no se le resolvieron los problemas que se han debido resolver a través de eso. Entonces, imponer más Estado por la fuerza tiene el mismo riesgo de caer en un autoritarismo que tiene imponer más soluciones estatales. Entonces, un poco el punto de fondo es: no confundan el debate entre Myrdal y Hayek, o las diferencias conceptuales en su aproximación al desarrollo, de ese gran bloque de ideas que representa Hayek y ese gran bloque de ideas que representa Myrdal, como una discusión sencilla de Estado versus mercado. Entiéndanlo como una discusión más compleja sobre si el desarrollo se debe imponer autoritariamente, si se quiere, o si el desarrollo puede surgir de la interacción entre personas dotadas de libertad económica y de una institucionalidad básica. Quiero pasar a una discusión colombiana. En esta discusión colombiana, con la cual cierro y dejamos los retos colombianos para la siguiente ocasión, lo que quiero resaltar es que hay una fecha muy interesante en Colombia, muy recientemente celebrada, que es el 9 de abril. Yo no sé si han oído hablar del 9 de abril, pero el 9 de abril en Bogotá sucedieron más cosas de las que uno sabe, y todas de pronto tienen algo que ver. El 9 de abril estaban en Bogotá dos señores: el presidente del Banco Mundial, que era una entidad más o menos recién inaugurada después de la Segunda Guerra y en el contexto de una gran discusión sobre cómo ordenar el mundo, etcétera, etcétera, unos expertos. Y uno de los, tal vez el primer presidente del Banco Mundial, estaba en Colombia discutiendo con el presidente Mariano Ospina. Otra persona que estaba en Colombia era el canciller de los Estados Unidos, porque en Bogotá, en el 9 de abril, se estaba inaugurando una institución que sobrevive hasta nuestros días, que se llama la OEA. La OEA era como una institución que se crea
con unos fines, digámoslo así, de debate interamericano, etcétera, y de promover los valores de la democracia y de lucha contra el comunismo, etcétera, etcétera. Entonces el canciller estaba acá. Y el tercer factor obviamente es que matan a Jorge Eliezer Gaitán y se arma el Bogotazo. Viene una inestabilidad política gigantesca entre el año 1949 y el año del golpe militar del año 1953. La inestabilidad que vivió el país fue muy, muy grande, y en el contexto de esa inestabilidad, pues estábamos en ese par de discusiones. La discusión que les voy a narrar ahorita sobre el Banco Mundial y que instaura en Colombia una manera de ver el desarrollo bien interesante, muy relacionada con lo que acabamos de discutir, y el tema, digámoslo así, complementario, de que muchas veces estas maneras de ver el desarrollo son de cierta manera geopolíticas y somos parte, digamos, de un barco más grande. Estamos en la cabina 16 de un barco más grande, y eso lo ilustra el segundo punto. Lo que vino a hablar el presidente del Banco Mundial con el presidente Ospina Pérez le dijo: presidente, ustedes están muy atrasados, esto es un país sin desarrollo, esto es un desastre. Yo le propongo que le voy a mandar una misión, primera vez que se usaba en el mundo la palabra misión para este tipo de propósitos, una misión de expertos, y esa misión de expertos le va a preparar a usted un informe detallado sobre cuáles son los problemas del desarrollo colombiano y qué hay que hacer para solucionarlos, y vamos a tener, digamos, va a contar usted, va a contar el país, su país, con una visión técnica, tecnológicamente muy avanzada, los mejores expertos en agricultura, en industria, etcétera, etcétera. Van a ir a Colombia, se van a quedar un tiempo allá y van a hacer propuestas, digámoslo así, para mejorar el desarrollo, para que este país se desarrolle. Y mientras tanto el canciller estaba en un plan, el canciller de los Estados Unidos estaba en un plan de decir: mire, tengo informes internos que dicen que ya se acabó la amistad entre los soviéticos y nosotros, empezó la Guerra Fría, y nosotros en el contexto de la Guerra Fría necesitamos, digamos, ganar alianzas en este continente, porque no queremos que se repitan los problemas, digamos, que se presentaron en la Unión Soviética, toda esa expansión soviética, y entonces nos preocupa América Latina, y en efecto había razones para estar preocupado. Unos pocos años después empezó a verse, digamos, que era posible poner un régimen prosoviético en América Latina, muy rápidamente después del año 48, en 9 añitos después, 10 años después, 11 años después, se da esa realidad. El tema de la misión que el presidente del Banco Mundial le anuncia al presidente Ospina, obviamente se implementa, se lleva a cabo al siguiente año, en 1949, llega la misión de expertos del Banco Mundial a Colombia. El director de la misión de expertos del Banco Mundial es el profesor Kerry. El profesor Kerry más o menos vive en unos años acá. El profesor Kerry de hecho se estableció en Colombia, una persona enormemente influyente en toda la discusión económica colombiana, desde esa época hasta que ya falleció. Muy influyente, una persona inmensamente brillante, etcétera, y él fue el director de esa misión del Banco Mundial. El profesor Kerry venía de trabajar en la Casa Blanca con el presidente Roosevelt, etcétera. Es un economista muy prestigioso, llega acá y él es el director de la misión. Se demoran unos meses largos en tener el documento, y finalmente, más o menos en el año 52, ya nosotros habíamos cambiado de presidente. En el año 49, la turbulencia política nuestra había implicado, digamos, que uno de los dos partidos tradicionales no se presentara a elecciones. El otro partido, con candidato único, gana las elecciones, genera una enorme, digámoslo así, inestabilidad, por decirlo de alguna manera, ese hecho. Incendian casas, etcétera, etcétera. Hay violencia por todo el país. Y en ese momento al presidente Laureano Gómez le entrega el informe el profesor Kerry, le dice: miren, aquí hay un informe de 950 páginas de expertos diciéndole qué es lo que hay que hacer, planeación, no sé qué, si sé cuánto. El presidente
el presidente Laureano Gómez queda encantado con el documento, le parece buenísimo que haya como una sensación o una noción de que es tecnológico el problema del desarrollo colombiano, agradece muchísimo las cosas, obviamente poco tiempo después le dan un golpe militar y el golpe militar dura otros 4 o 5 años, después de lo cual empieza un periodo, digamos, donde en el país se trata de calmar los ánimos, y la relación entre ese periodo de calmar los ánimos y el periodo digamos, la discusión tecnocrática es muy interesante. Ya más o menos en el año 1950 es la siguiente, 58, el doctor Hernán Echavarría, recuerden ustedes en qué contexto el doctor Hernán Echavarría dice lo que dice. Más o menos en el año 53 es el golpe militar, después de que tumban a Laureano Gómez, más o menos en el año 50 y en esta época, digamos, estamos saliendo pues de ese periodo, y Hernán Echavarría escribe un libro absolutamente fabuloso a mi juicio, que se llama El sentido común en la economía colombiana, que debería ser lectura requerida de historia del pensamiento económico, economía colombiana, es un cruce entre los dos, y el doctor Hernán Echavarría dice, reaccionando contra el informe que en 1952 entregó el profesor Kerry a el presidente en ese momento Laureano Gómez, dice el doctor Hernán Echavarría lo siguiente: en los países latinoamericanos existe una escuela importante que sostiene que el progreso económico debe necesariamente ser dirigido por el Estado. ¿Qué fundamentos tiene dicho planteamiento?, se pregunta el doctor Echavarría. Ninguno. El público no debe aceptar ciegamente los planes de desarrollo. Debe recordar que la burocracia siempre está interesada en elaborar estos planes, dado que ellos le otorgan poder y ventajas. Yo quiero, digamos, que ubicar este planteamiento del doctor Hernán Echavarría en el contexto de ese debate y de lo que estaba sucediendo en 1958 en Colombia, en el cual el punto de vista del doctor Echavarría, un punto de vista muy a la Hayek, es completa y totalmente derrotado por el punto de vista del profesor Kerry, que es un punto de vista completamente Myrdal, y desde ese momento, desde 1952, que se entrega ese primer documento del Banco Mundial, hasta nuestros días, nosotros hemos tenido digamos, un apego muy grande hacia la visión Myrdal, por decirlo de alguna manera, y un cierto olvido, no ni siquiera desprecio, pues, por ideas como las del doctor Hernán Echavarría, que son ideas más en la línea de que el desarrollo económico, el orden espontáneo, los planes impuestos desde arriba tienden a caer en temas de autoritarismo, etcétera, etcétera. La siguiente clase, la siguiente sesión, vamos a arrancar con esta idea del doctor Hernán Echavarría y vamos a discutir tres temas que me parecen importantes en algún detalle en Colombia. Y vamos a ubicarlo desde los años 50 hasta nuestros días, la discusión en desigualdad económica, salud y educación. No sé si haya inquietudes o planteamientos, o si no dejamos así. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias.